quedado en el tintero. Si nosotros tenemos estos dos tablas, la tabla, imagínense que esto fuese una automotora, ¿cierto? Entonces la automotora compren, venden autos y hacen cosas, ¿cierto? Entonces existen dueños o clientes o como quieran poner ustedes, ¿cierto? Y automóviles. Lo primero que nosotros debemos saber es la relación existente entre ambas. Entonces podríamos decir que un dueño podría tener muchos automóviles y un automóvil pertenece a un único dueño. Me tomé la libertad para poder hacer este ejercicio, ¿cierto? De dueños y automóviles, de crearlos previamente en, en SQL. Y entonces les quería mostrar la tabla, bueno, arriba, ¿cierto? Después ustedes pueden repasar el video y pueden ver exactamente, ahí está todo el historial, ¿cierto? Está creado la tabla dueño, está creada la tabla automóviles. E inserté, no están todas las líneas de insertar porque fui cambiando algunas cosas, pero les quería mostrar entonces todas las líneas que existen aquí están los dueños. Esta sería la tabla dueño, ¿cierto? Voy a ejecutarla para que ustedes la vean. Ahí está. Y la tabla automóviles. Bien. Ahí está para que ustedes puedan evidenciar que ingresé un par de datos, no lo hice ahora hace 10 minutitos atrás solamente, para mostrar algo muy importante. Tomé esto entonces y para que ustedes pudiesen verlo, toda la información, perdón, aquí en la pizarra. Bien. Ahí está. Entonces se supone que aquí están los automóviles, esa es toda la información, la copié de ahí abajo, y aquí están los dueños. Entonces se supone que un dueño es dueño de muchos automóviles o podría ser dueño de muchos, capaz que sea dueño solo de uno, ¿cierto? Y cada automóvil pertenece a un único dueño. Este es el ejemplo, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, Juanito Méndez, ¿cierto? Es dueño aquí el root 1, 2, 3, 4, 5, 6, es dueño de un Yaris, de otro y de un Río, ¿cierto? Alan 3, 4, 5, 6 es solamente dueño de un Volvo. Ah, y acá arriba también es dueño de un Ford, ¿cierto? Ana, 7. Entonces, bueno, se evidencia, digamos, esta relación, ¿cierto? Ojo con esto, se evidencia esta relación porque yo no podría poner una relación de uno a muchos si en cada tabla una persona era dueño solamente de un único auto. Sería una relación de uno a uno, ¿cierto? Bueno, en los datos se evidencia la relación existente. Pero aquí tenemos algunas cosas importantes que me gustaría repasarle a ustedes. Bien. Y que va un poquitito en la práctica del PostgreSQL. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos son los automóviles o las marcas de Alan, de Juanito, de Ana o de quien sea, nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces ponemos select y entonces como un resultado de acá me va a mostrar muchos del otro lado, está en relación con, con la relación existente entre las tablas. Entonces Alan tiene muchos autos. Como es exactamente igual, nosotros no tendríamos ningún problema. Pero, ¿qué sucede si lo hacemos al revés? Por ejemplo, yo podría decir, muéstreme todos los nombres de las personas que tienen un Kia. Entonces acá podemos ver que la relación no se cumple, es decir,
una marca, ¿cierto? Una marca en específico, podemos evidenciar que tiene 3 dueños. No es que sea un auto, no es que la tabla esté mala, ¿cierto? Sino que una marca en específico, 3 personas son dueños de la misma marca. Entonces me voy a ir al SQL, ¿ya? Y vamos a intentar hacerlo. Antes de ir, tenemos que tener claro lo que tenemos que poner, ¿cierto? Entonces vamos a ir a hacer la primera opción. Entonces, select, perdón. Yo lo que quiero mostrar es... lo que quería mostrar era el nombre, parece. Entonces, selecciono nombre. From dueño. Y la condición es que el root sea igual de la tabla automóviles. Ya lo voy a hacer un poquitito más rápido, se supone que ya entendemos bastante esto, entonces no lo voy explicando tan paso a paso. ¿Ya? Se supone que ya lo estamos entendiendo. O a medida que yo lo voy escribiendo, no tenemos ningún problema a ir entendiendo. Se supone. Bien. Entonces, select root from automóviles. Y la condición entonces es que, por ejemplo, la marca sea igual a Kia. Ojo con esto, cuando a mí me preguntan algo y está entre comillas simple, eso que está entre comillas simple discrimina entre mayúscula y minúscula. Entonces, si está escrito Kia de esa forma, de la misma manera tengo que escribirlo. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema es el que yo le estaba enunciando. Ya voy a ejecutarla para que vean que aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, ¿por qué? Porque tenemos una subconsulta, está claro que esto es una consulta con subconsulta, ¿cierto? Y está utilizada como expresión retornó más de un registro. ¿Por qué retornó más de un registro? Bueno, nosotros podemos evidenciar que acá, ¿cierto? Kia lo tienen estas 3 personas. Es decir, el resultado va a ser Juanito, el 756, Ana, y el 809 y último. Juanito, Ana, último. Ese sería el resultado. Entonces, una marca me está mostrando muchos resultados, pero esta no es la relación existente entre las tablas. Y esa es la razón por la cual aparece ese error. ¿Cómo nosotros lo tenemos que hacer? Bueno, y eso es lo que me había faltado explicarle a usted en el sistema. Cada vez que nosotros tenemos clara esta relación, y entonces cuando nosotros mostramos muchos resultados, como el ejemplo que estamos nosotros poniendo ahora, esto nosotros lo podemos solucionar simplemente acá no poniendo es igual. Porque ese es el error que nos entrega, por el es igual. ¿Ya? Esta es la razón del error, el es igual. ¿Por qué me aparece error en el es igual? Bueno, porque viene acá, busca Kia, y entonces me aparece un root, ¿cierto? Y me dice, es igual a alguno de estos. Pero fíjense ustedes que es igual a 1, es igual a 2, es igual a 3 root. Y eso es tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no es una relación de n a 1, sino que de 1 a n, ¿cierto? No es al revés. Entonces, la manera de poder solucionar esto es la siguiente. Aquí no va es igual en este tipo de subconsultas, sino que tenemos que poner in. Bien. Al poner in, significa que nosotros estamos diciendo al PostgreSQL que incluya
todos los root que nosotros estamos encontrando. Bien. Y ahora, al ejecutar esto, entonces nos va a aparecer correcto, ¿cierto? Juanito, Ana, último. ¿Ya? Podríamos sumarle apellidos, por ejemplo. ¿Apellido se llamaba, parece? Sí, correcto. Entonces le sumamos apellido para que aparezca el nombre y el apellido, ¿cierto? Ahí no tenemos ningún problema. Es decir, este in es lo que se utiliza cuando nosotros tenemos múltiples resultados y vamos desde la condición de una relación de n a 1. ¿Ya? De n a 1. Vamos a explicarlo de cero. Vamos a explicarlo nuevamente todo. Pongan atención. Entonces, nosotros tenemos actualmente la tabla dueños de los automóviles y tenemos la tabla automóviles. Lo que sabemos es que un dueño puede tener muchos automóviles y un automóvil pertenece a un único dueño. Es decir, sabemos esta relación. Bien, sabemos que esta es la relación, ¿cierto? Un dueño tiene muchos automóviles y un automóvil tiene un único dueño. Cuando nosotros escribimos una sentencia, por ejemplo, voy a escribir otra. Después voy a volver a esta misma, ¿ya? Cuando nosotros, a mí me gustaría saber, por ejemplo, espérenme un segundito, ahí. A mí me gustaría saber la marca y el modelo de los automóviles que tiene Ana. La marca y el modelo de los automóviles que tiene Ana. Bien. La marca y el modelo de los automóviles que tiene Ana. Si yo quisiera saber eso, denme un segundito. Ahí. La marca y el modelo de los automóviles que tiene Ana. Eso es lo que yo deseo mostrar. Entonces yo tendría que poner select marca, modelo, automóviles. Como la condición se encuentra en otra tabla, tengo que hacer una subconsulta, ¿cierto? Root es igual de la tabla dueño, donde el nombre sea igual a Ana. Bien, ese es el ejemplo que yo estoy poniendo actualmente. ¿Ya? Lo voy a poner en la pizarra para que lo razonemos y después le pongo ejecutar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo es seleccionando la marca y el modelo de la tabla automóviles, ¿ya? Donde el root debe ser igual a, porque es una subconsulta, ¿ya? Ojo con esto, es necesario, chiquillo, saber el tema de la subconsulta. Si no lo tienen claro, la ventaja de ustedes que están online, que pueden ver la clase nuevamente. Entonces les recomiendo que repasen ese tipo de clase porque las preguntas de este trabajo se basan en esto. ¿Ya? Bien, en fin. Entonces, donde el root es igual, seleccionamos entonces el root de la tabla dueño, donde el nombre tiene que ser igual a Ana. Lógicamente, podríamos predecir cuál sería el resultado, porque yo quiero mostrar marca y modelo de Ana, ¿cierto? Entonces me va a mostrar esto, el Volvo modelo
me va a mostrar un Kia Rio. Ese va a ser el resultado, ¿cierto? Kia Rio y Volvo modelo. Vamos entonces al PostgreSQL a ver si nos resulta exactamente como lo estamos prediciendo. Pongo play y es precisamente ese el resultado. Me aparece Kia Rio y Volvo modelo. ¿Por qué me aparece correctamente? Porque yo no tengo problema, como el problema que estábamos visualizando antes. Porque yo estoy diciendo que Ana va a tener como resultado muchos automóviles. Ana, porque como es una subconsulta, ¿cierto? Ana va a tener como resultado muchos automóviles. En otras palabras, un registro de los dueños va a tener como resultado muchos registros de autos. Bueno, eso es precisamente la relación que existe. Y eso es por lo cual no aparece error, porque esa es la relación existente entre estas dos tablas. Diferente sería, voy a borrar esto, diferente sería que si yo deseara otra cosa. El ejemplo que yo estoy poniendo es que me muestre todas las personas, el nombre y apellido, las personas que tengan la marca Kia. La marca Kia. Entonces, acá, a diferencia de lo anterior, yo estoy preguntando cuántas personas tienen la marca Kia. Como el resultado son muchos, de hecho podemos ver que Kia la tiene Juanito, Kia lo tiene, ¿qué más? Ana, y Kia la tiene Último, ¿cierto? Juanito, Ana Último. Como el resultado son muchos dueños, bueno, esta relación de uno a muchos no es precisamente la relación de la tabla. Y por eso, si nosotros escribimos esta relación, nos va a aparecer error. Y el resultado es eso. Nos va a aparecer error. ¿Por qué? Nos va a decir, ojo, el resultado son muchos, pero aquí la relación debiese ser solo una. ¿Ya? Y eso es el error que nos aparece, como ustedes pueden evidenciar, cuando nosotros ponemos exactamente lo mismo, ¿cierto? De esta manera. Entonces seleccionamos el nombre y el apellido de la tabla dueño, donde el root sea igual al root de la tabla automóviles. Esto lo hacemos para poder unir las tablas, donde la marca sea igual a Kia. Entonces seleccionamos todo esto, le ponemos ejecutar, y eso es precisamente el error que nos dice, es decir, retornó más de un registro, siendo que no puede retornar más de un registro porque existe una relación de 1 a n, ¿cierto? Hay una relación de 1 a n. Por eso me estoy ayudando con la pizarra para poder explicarlo. Como es una relación de 1 a n, ¿cierto? Y no de n a 1. ¿Ya? Esa es la razón. Bueno, la opción para que sí existan esos resultados, para que sí se muestren, es decir, no es que yo me haya equivocado, de verdad quiero mostrar muchas personas que tengan la marca Kia. Lo que pasa es que es otro automóvil, ¿cierto? Eh, claro, es el mismo auto con otra patente, a eso me refiero, es otro auto. Bien, entonces para poder lograr eso, cuando yo voy de un registro a mostrar muchos, pero la relación no es esa, entonces esto debe en la igualdad, no aquí poner es igual, ¿ya? Porque la verdad que no va a ser es igual porque hay muchos resultados. Entonces va a existir va a existir problemas con respecto a eso. ¿Y qué deberíamos poner? In, la I y la N juntas, in. Y ahí incluye entonces todos los resultados dentro de esta relación. Ponemos ejecutar y entonces nos aparece Juanito Méndez, Ana Cotate y último en la fila. Esto es algo bastante importante de poder comprender.
¿cierto? Entonces nosotros primero debemos analizar la relación entre las tablas antes de hacer una subconsulta para que nos aparezca correctamente en el software, ¿cierto? Aquí hay dos ejemplos muy prácticos. Tenemos una subconsulta con es igual. ¿Por qué? Porque es una relación de uno a muchos y el resultado va a ser muchos. Pero aquí tenemos una relación con in porque es una relación de muchos a uno, pero el resultado no es uno, sino que son muchos también. Bien. Vamos a hacer un ejercicio un pelín más complicado. Imaginemos que mi trabajo de final del semestre es, ustedes van a tener que escoger un rubro. Yo escogí una automotora, un ejemplo, ¿no? Entonces tengo dueño, tengo automóviles. Bueno, lo más probable es que dentro de la base de datos que yo tenga, tendré que tener más tablas, ¿cierto? Es muy probable que tenga que tener más tablas. Por ejemplo, podría tener la tabla repuestos, por ejemplo, solamente, ¿cierto? Repuestos, la tabla de repuestos. Y entonces yo podría definir que un automóvil tiene muchos repuestos y un repuesto pertenece a solo un auto, ¿cierto? A solo un auto. Eh, un ejemplo solamente para poder ejercitar algo importante. Entonces, bueno, si existe la tabla repuesto, debería yo crearla. Ahora, quiero ir más allá y para que nosotros lo razonemos y lo pensemos. ¿Es probable entonces hacer una subconsulta de una subconsulta? Por ejemplo, yo podría mostrar todos los repuestos que ha solicitado determinado dueño. Fíjense lo que yo estoy diciendo, es decir, quiero mostrar todos los repuestos que ha solicitado un dueño. Para poder llegar a repuestos, yo debería llegar a automóviles. Y después de llegar a automóviles, debería hacer otra subconsulta para llegar a repuestos. Eso es lo que nosotros intentaremos hacer hoy. Bien. Una subconsulta de una subconsulta. Bien. Entonces, voy a ir a intentar crear. No sé qué es lo que están viendo. Deben estar viendo. No estaban viendo la pizarra a lo mejor. Ahí, están viendo la pizarra. Ahora sí. Entonces, yo lo que deseo crear es una tabla de repuestos. Bien. Porque un automóvil tiene muchos repuestos y un repuesto pertenece a un único automóvil. A un único automóvil. ¿Ya? Entonces, si yo lo que deseo es saber los repuestos que ha utilizado determinado dueño, debo pasar obligatoriamente por la tabla automóviles. ¿Ya? Sería ilógico crear acá repuestos el atributo root del dueño para poder unir esto. No, eso estaría malo, ¿cierto? Estaría malo. Entonces yo lo que deseo saber es todos los repuestos que tienen un determinado dueño. Para poder saber esto, entonces yo debo hacer una subconsulta para llegar a automóviles y después debo hacer una subconsulta para llegar a repuestos. Bien, y eso es entonces lo que intentaremos hacer ahora. No sé si lo estaba mostrando antes, pero lo muestro para por si acaso tenemos problemas. Antes de cualquier cosa, entonces, nosotros necesitamos crear la tabla repuesto. La voy a crear acá arriba, ya, para que no tengamos problemas. Repuesto. Lo vamos a crear rapidito solamente, ¿ya? Entonces podríamos poner código del repuesto, primary key,
nombre, código y nombre, nada más, no va a tener nada. ¿Ya? Es simplemente para que entendamos lo que vamos a hacer. Bien. Y claro, además debe tener otro atributo. Sabemos que un automóvil tiene muchos repuestos, por lo tanto, la tabla de repuestos debería contener la clave primaria de automóviles, ¿cierto? Que sería la foreign key dentro de repuesto. ¿Ya? Entonces vamos para allá. Y entonces podemos poner patente char 6, por ejemplo. Y entonces patente viene de la tabla automóviles. Y finalizaríamos. Entonces vamos a crear la tabla de repuesto. Ya, no tuvimos ningún problema. Tenemos código, nombre y patente. Ya, lo voy a crear, voy a insertar los datos por aquí. Ya, era código, nombre, perdona, ahí sí, y patente. Ya. Voy a ejecutar esto para ir viendo las patentes existentes. Entonces, por ejemplo, puede ser 234. Ya, correcto. Bueno, y así tenemos que insertar, ¿cierto? Muchos otros repuestos, qué sé yo. Ya voy a insertarlo un poco más rápido, ¿ya? Eh, fierro, rueda, no sé, a lo mismo. Ya. Entonces, ya insertamos todo esto dentro del primer automóvil. Vamos a insertar ahora en otro automóvil. Ya no vamos a insertar tanto, sino que del 674. En fin. Ya. Entonces, podríamos simplemente hacer un select para ver si es que quedaron bien, ¿cierto? Y ahí entonces tenemos todos los
la tabla de los repuestos. Entonces, ¿qué habíamos dicho inicialmente? Lo que yo quiero hacer es mostrar, voy a poner nuevamente la pizarra, todos los repuestos que tenga un determinado dueño. Todos los repuestos que tenga un determinado dueño. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero hacer. Bien. Entonces voy a ver todos los repuestos que ha comprado Alan, por ejemplo. Bien. Todos los repuestos que ha comprado Alan. Entonces vamos a intentar hacer eso. Por aquí lo voy a escribir. Bien, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Bueno, quiero mostrar el nombre de los repuestos. ¿Cierto? Por lo tanto, nombre from repuesto. Con una condición, ¿cierto? Que patente va a ser igual a. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una subconsulta y estoy viajando, digamos, desde la tabla repuesto, ¿cierto? Hacia la tabla automóviles. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué atributo une estas dos tablas? Bueno, lo une el atributo, la primary key de automóviles, que es patente. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Bien, continúo entonces. Donde la patente es igual a patente from automóviles. Automóviles. Bien. Bueno, ya llegué a automóviles, pero la condición aún todavía no se encuentra ahí. ¿Cierto? La condición se encuentra entonces en esta otra tabla, en la tabla dueños. ¿Qué debo hacer yo? Hacer otra subconsulta para llegar a la tabla dueños. Bien, vamos a hacerla entonces. Entonces, ¿cómo hago la otra subconsulta? Bueno, exactamente igual. Veo qué atributo une la tabla dueño con la tabla automóviles. Bien, y lo une el root, ¿cierto? Como me dijo ahí por interno Denise. Entonces digo que el root debe ser igual a, abro nuevamente paréntesis, ¿cierto? Selecciono el root de la tabla dueño. Voy a hacer un enter aquí en esta subconsulta para que se alcance a ver bien, ¿ya? Select, y aquí voy a hacer otro enter para que se note que son dos subconsultas juntas, ¿ya? Ya, entonces es igual a select root from dueño. Y aquí entonces se encuentra la condición, ¿cierto? En la tabla dueño. En la tabla dueño es que se encuentra la condición. ¿Y cuál era la condición? Parece que el nombre tenía que ser igual a Ana. Bien. Y aquí entonces tenemos una consulta con subconsulta. Es decir, la condición o lo que yo deseo mostrar se encuentra en una tabla, pero la condición no se encuentra en una tabla contigua, ¿cierto? En una tabla que esté unida a esta, sino que se encuentra más lejana. Para poder llegar a esa más lejana, entonces debo hacer una subconsulta primero para llegar a automóviles y después debo hacer otra subconsulta para poder llegar a la tabla dueños. Ya, vamos a ver cómo nos funciona. Entonces ya tenemos creada nuestra consulta y vamos a poner ejecutar. Ya, y aquí entonces tenemos que retornó más de un registro. Ya hemos visto qué es lo que sucede
cuando retorna más de un registro y por qué retorna más de un registro, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos sucedió aquí? ¿Cierto? Estamos mostrando, parece que era al revés lo que yo estaba diciendo antes, pero en fin, nos sirvió bastante bien el ejemplo. Estamos mostrando el nombre de los repuestos que tenga Ana, ¿cierto? Entonces va a mostrar muchos resultados y acá va a mostrar muchos resultados. ¿Qué significa eso? Como voy hacia allá, ¿cierto? Y muestra muchos resultados, significa que no debo poner es igual, ¿bien? Sino que debo poner, ¿cierto? In. Y aquí in. Y entonces lo seleccionamos y lo ejecutamos. ¿Ya? Ejecución exitosa, me dice. Ya, pero no me mostró ninguno. A ver, espérenme un segundito. Sí, correcto. Más de un registro. Y los automóviles tienen solo una, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? En este caso, Ana no le he ingresado repuestos. Déjenme ver a quién le ingresé repuesto. Porque ingresé solo un par de repuestos, ¿cierto? Entonces ingresé repuesto al 67423. Ya. Déjenme ver acá. Juanito. Ya, cambiemos entonces. Juanito. Y entonces, Ana. Juanito. Ya, ponemos. Y ahí entonces está, es que no les tenía ingresado ningún repuesto a ningún auto de Ana. ¿Ya? Pero al poner Juanito, entonces nos aparece todos los repuestos asociados al cliente Juanito. ¿Cierto? Bueno, aquí falta información. Ingresé algunos repuestos solamente, ¿cierto? Algunos repuestos, ¿ya? Por un tema de tiempo, pero para que se entendiera. Entonces, al ingresar de esta manera, ¿cierto? Entonces yo puedo identificar todos el nombre de los repuestos que ha utilizado Juanito. Y Juanito ha utilizado fierro, ha utilizado rueda y ha utilizado perno, por ejemplo. Bien. Eso es lo que ha utilizado Juanito. Ahora podría ser otra subconsulta, subconsulta con subconsulta, la última, un ejemplo. Bueno, estos ejemplos igual les sirven a ustedes para poder ensayar o ver y practicar. Al revés, me gustaría saber qué personas han utilizado el repuesto fierro. ¿Qué personas han utilizado el repuesto fierro? Bien, entonces select nombre from dueño, from, y sí, ya, y me parece que estas dos tablas se unían por root, ya, root, voy a hacer igual que delante, voy a poner un enter para que puedan ustedes identificar dónde comienza la siguiente subconsulta, ya. Automóviles, patente, entonces, ya,
puse petente. Patente. Donde patente de la tabla repuesto parece, ¿ya? Donde el nombre entonces era fierro. Tengo ahí, claro, correcto. Es lo mismo, sí. Tal cual. Lo único que la condición es otra, ¿cierto? La condición es otra. ¿Ya? No muestro todos los repuestos que ha utilizado Juanito, sino que muestro todas las personas que han utilizado el repuesto fierro. ¿Ya? Where nombre es igual a fierro. Ya, correcto. Y entonces, aquí tenemos exactamente el mismo problema, ¿cierto? En el cual tenemos una subconsulta utilizada como expresión, retornó más de un registro en el cual nosotros, ¿cierto? No debiese ser así. Entonces, lo ponemos, ¿cierto? Con in, como ya, perdona, esto no. Aquí arriba. Bien. Entonces, ¿cuántos son los clientes que tenían fierro? Bueno, fierro tenía Juanito, ya lo sabíamos que Juanito tenía el material fierro, y Alan también tenía fierro. Bien, como dice la compañera, vamos al revés, sí, algo así, ¿cierto? Algo así. ¿Ya? Entonces, primero nosotros dependiendo, tenemos que identificar siempre dónde se encuentra lo que deseamos mostrar y dónde se encuentra la condición. En este caso, voy a borrar esto para que no hayan tantas rayas. Bien. Entonces, en el caso número 1, nosotros estábamos mostrando los repuestos y la condición se encontraba en dueño. Entonces tenemos que hacer una subconsulta para llegar a automóviles y después hacer una subconsulta para llegar a dueño. Y lo mostramos. En el caso número 2, era al revés. Mostramos, ¿cierto? Mostramos los dueños, mostramos los nombres, pero la condición se encuentra en repuesto. Por lo tanto, tenemos que hacer una subconsulta para llegar a automóviles y después hacer una subconsulta para llegar a la condición. Por la condición, acuérdense que era un repuesto en específico que era fierro, por ejemplo. Bien. Entonces, me muestra todos los dueños que han utilizado el repuesto fierro. Bien, estas son subconsultas. Es decir, bueno, se llaman subconsultas también, pero le pongo ese nombre para que ustedes entiendan que no basta solamente con una subconsulta llegando a una tabla contigua a la que se encuentra lo que yo deseo mostrar. La condición se encuentra más lejos. Como se encuentra más lejos la condición, entonces debo hacer una subconsulta y posterior a ello hacer otra subconsulta hasta llegar ahí. Y de esa forma entonces me muestra los resultados. ¿Ya? Esa es la misma forma de poder hacer, eliminar, modificar o cualquier otra sentencia dentro del PostgreSQL. ¿Ya? Y entender lo que nos faltaba a poder entender a nosotros, que cuando yo tengo una relación de uno a muchos y el resultado va de muchos a uno, es decir, al revés de la relación, bueno, a veces sucede que me tengo ahí problema, entonces debo poner in. ¿Ya? No, solamente en algunos casos. En este caso, lo que sucedió es que un dueño tenía muchos automóviles y eso está correcto. Pero ¿cuál es el problema? El problema que sucedía aquí, que muchos automóviles tenían el mismo repuesto.
dos automóviles tenían el mismo repuesto, que es el repuesto fierro. Y aquí es donde se produjo el problema. De hecho, vamos a probarlo. ¿Ya? Y el problema fue entre automóviles y fierro. De hecho, yo podría poner acá, es igual, sin el in, ¿cierto? Y no me deja. ¿Ya? ¿Por qué razón? Déjenme verlo. Voy a la pizarra a que lo razonemos. Entonces yo tengo el repuesto fierro, que es un repuesto. Ese repuesto estaba en dos automóviles. Y estos dos automóviles pertenecían a dos personas distintas. Eso era lo que sucedía. ¿Ya? Es bueno ir razonalizando o razonando lo que sucede, ¿cierto? Bueno, en este ejemplo teníamos que poner in porque eran dos dueños. Si la respuesta hubiese sido un dueño, podríamos haber puesto es igual. ¿Ya? Si aquí la respuesta fuese un dueño. Si acá la respuesta hubiese sido solamente un automóvil, en esta subconsulta podríamos haber puesto es igual. Pero como vamos de uno a muchos, entonces se pone la letra in, ¿ya? En esa subconsulta. ¿Ya? Esa es la razón o es la explicación. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora, si tú vas a hacer, por ejemplo, una subconsulta muy normal, a ver si tengo alguna aquí. La que nosotros habíamos visto, esta, ¿cierto? Select marca, modelo de los automóviles donde se llame Ana, ¿cierto? Entonces me muestra el marca y modelo de los que se llaman Ana. Pero si tú aquí, en vez de es igual, pusieses in, por ejemplo, si te equivocas y pones in, bueno, si tú te das cuenta, no ocurre absolutamente nada. El resultado es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si tienes duda, dentro de una subconsulta, mejor siempre poner in antes que un es igual porque no tendrías error, ¿cierto? No te aparecería el error. No sé si ahí quedó un poquitito más claro. ¿Cierto? Por ejemplo, en esta subconsulta te servirían ambos y no habría ningún problema, ¿cierto? No habría ningún problema. Sería tal cual. ¿Ya? Buena pregunta, sí. Más consultas, por favor. Sí, para el trabajo ustedes podrán poner lo que deseen. Ahora lo voy a explicar, ¿ya? Pero del trabajo no, solo de la materia, pregúntenme lo que sea. Ya, ahí tengo una pregunta. ¿Cómo se guarda esta base de datos que nosotros vamos haciendo? Buena pregunta. Espérenme un segundito. Si me esperas un segundo, te la puedo contestar. Tengo que sacar un par de cosas que tengo por aquí. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla completa del computador. Ya. Fíjate que yo he hecho esto. Yo ya he hecho esta base de datos. Ustedes no me han visto guardar, por ejemplo, la tabla nueva que hice, la repuesto. Esa la hice ahora en clase. ¿Ya? ¿Cierto? Haber ingresado toda esta información, lo hicimos ahora en clase. ¿Qué sucede? Bueno, yo acá a archivo
no aparece en ninguna parte grabar. Yo creo que a eso se refiere el compañero, ¿cierto? En ninguna parte dice grabar o cosas así. Bueno, no hay que grabar. Simplemente tú tienes que estar conectado a internet. ¿Ya? Eh, y cuando lo haces, automáticamente queda grabado en tu computador, en tu disco duro. Ahora, con respecto al PGAdmin, si tú lo guardas en un computador, después lo tienes que abrir en el mismo computador. ¿Ya? Pero voy a hacer el ejemplo. Me voy a salir de aquí sin grabar nada, cerrar. Que no se puedan guardar, espérense un poquitito, me apareció ese mensaje. ¿Ya? Abandonar. Voy a poner abandonar igual nomás. Y voy a poner entonces, lo voy a abrir. PGAdmin 4 se va a demorar un poquitito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lo abrimos nuevamente, después de estar utilizándolo, esto se debería grabar automáticamente. Cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente se debería guardar. ¿Ya? Voy a poner aquí mi contraseña. ¿Ya? Otra vez. Bien. Voy acá a herramienta de consulta. Bien, entonces pongo select asterisco from repuesto. Esta es la tabla que nosotros habíamos creado. Y entonces ahí está toda la información que nosotros habíamos ingresado. No tuve ningún problema, se graba automáticamente. ¿Ya? A medida que nosotros vamos cambiando cosas, vamos ingresando, esto se va guardando. Como lo pudieron evidenciar, yo salí del programa, ¿ya? Y volví a entrar desde cero, ¿ya? Y aparece entonces automáticamente todo. Bien. Muy bien, buena pregunta. Estuvo muy bien.